populares a nivel nacional, sobre todo en vista de la reforma educativa que se viene dando a nivel nacional, que se aplicará en el Estado de México, pero también en vista de las modificaciones que se han hecho en el Estado de México al Código Penal para criminalizar la lucha social, para criminalizar la formación de escuelas. Este va a ser el marco, el destino de las escuelas populares en la actualidad. Y voy a permitirme presentar a quienes nos acompañan como panelistas. En primera instancia, el compañero Pedro Hernández Morales, secretario de organización de la sección 9 de la CENTE en el Distrito Federal. Es profesor de educación primaria desde hace 29 años, director de la primaria Centauro del Norte en Iztapalapa, egresado de la Normal de Maestros Nacional, con estudios en Sociología y en Pedagogía. El compañero Pedro Hernández, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. También nos acompaña el compañero Primitivo Ortega Olaiz, profesor, director de la preparatoria número 82, dirigente del sector educativo independiente. Él es egresado de la licenciatura en Economía, tiene la maestría en Ciencias de la Educación, es fundador de la Prepa 82 desde 1991 y también cofundador de la secundaria José Revueltas en Nezahualcóyotl y fundador de la UPRES desde 1987, actualmente reitero dirigente del sector educativo independiente. Tenemos también con nosotros al profesor Jorge Arturo Carvajal García. Él es egresado de la Universidad Queretana, estudió la licenciatura en Educación Media con especialidad en Ciencias Naturales en la Escuela Normal IPEP y actualmente colabora en la Unidad Pedagógica Escuela Miravalles en Iztapalapa, Distrito Federal, una escuela marista. Es coordinador de proyectos ecológicos, trabaja en el área de formación docente y en proyectos de vinculación con la comunidad en la colonia de Miravalle y Iztapalapa. Un aplauso, por favor. El compañero Ernesto Serrano González, profesor, que seguramente muchos de nosotros lo conocemos, es también vecino de Chihuahua, licenciado en Pedagogía, profesor normalista, egresado de la Normal número 7 del Estado de México. Desde 1937, participando en el Frente Popular Independiente ESA, es de los fundadores de las primeras escuelas populares en el Estado de México. Estamos hablando que en 1977 funda la primaria Lucio Cabañas en el Nezahualcóyotl. En 1980 ya participa en este municipio fundando la primaria Revolución. En el 84 la secundaria Leona Vicario. Y dirigente, después de su fundación, de Pedagogía Libertaria, Escuela Nueva Unidad Magisterial 21, Plenum 21, una organización magisterial en el Estado de México. Un aplauso, por favor. Finalmente tenemos al compañero Óscar Hernández Neri, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, fundador de la Preparatoria 55, actualmente su director, fundador de la Universidad de Revolución y también colaborador de ella en la actualidad. Tiene la maestría en Educación Ambiental por la UACM y la maestría en Investigación Educativa en el ICCT de Cuba. Es, reitero, director de esta preparatoria y es el que estará dirigiendo este coloquio, realizando una serie de preguntas a los panelistas que van a estar respondiendo estas con el objeto de desarrollar la temática que nos tiene el día de hoy aquí. Las escuelas populares, el futuro de las escuelas populares. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al profesor Óscar Hernández Neri, el que dirigirá este coloquio. Muchas gracias.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, estudiantes, profesores. Es un honor que estemos aquí, un grupo de estudiantes, de profesores interesados en escuchar estos tópicos relevantes para nuestra historia, para nuestro momento histórico. Todos sabemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Crisis política derivada de decisiones erróneas que han tomado nuestros gobernantes, los que junto con la clase poderosa de este país se han subordinado a la política, a las políticas internacionales de la OCDE, de Estados Unidos, y generan decisiones con las que están afectando a toda la sociedad, particularmente al magisterio y a aquellos que son de una u otra manera los que escuchan al magisterio, los estudiantes, los niños, los jóvenes. Estamos sumamente preocupados por lo que pasa en el país. No podemos quedarnos callados, no podemos cerrar los ojos. Tenemos que informarnos, tenemos que dialogar y tenemos que analizar lo que va a pasar, lo que va a ocurrir. Y es por eso que en el marco del 25 aniversario de nuestra institución, del 4º aniversario de la Universidad de Revolución, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de lo que ha pasado y de lo que pasará. Y es en ese entorno que tenemos que recordar que hace 25 años en Chicoloapan, cuando era un caserío que se estaba conformando en lo urbano, había escuelas que tenían ya una historia. Una de esas escuelas era la secundaria Leona Vicario, de la cual era director aquí nuestro compañero Ernesto. Había otros maestros en la primaria Revolución, en el preescolar Libertad. No había otras escuelas y ellos con sus historias que traían de Ciudad Neza fundaron estas escuelas, estas escuelitas para dar servicio educativo a los niños. Eran escuelas populares, el gobierno así lo conocía, escuelas populares. Es decir, escuelas que no eran creadas por ellos, por el propio gobierno, por los supervisores, por los maestros afines al gobierno, a las autoridades educativas. Y había una discriminación notoria. Aquellos maestros, aquellas maestras que fueran de escuelas populares, había que rechazarlos, había que considerarlos comunistas, había que estigmatizarlos como los revoltosos, guerrilleros, nicaragüenses. Llegaron a decirte salvadoreño, ¿no? Tiene aspecto de italiano, pero de salvadoreño. Cubano. Nicaragüense, qué rico. Y así ocurría en los años 70, años 80. Y en el 88 nos encontramos, antes del 85, 86, 87, en el 88 dijimos, ¿por qué no formar una prepa en el turno vespertino de la secundaria Leona Vicario? Secundaria que también fundó el profesor junto con otras personas, otros compañeros, para dar cabida a jóvenes, en aquel tiempo chavos banda, chavos gruesos, chavos en general marginados, de familias en crisis económica, muchas veces en crisis familiar. Y había una escuela, una secundaria que daba posibilidades, que tenía sus aulas de lámina de cartón, de láminas de metal, un poquito de tabique, un poquito de piso, mucho polvo. Y ahí se hizo la preparatoria popular Chicoloapan, una preparatoria popular. La preparatoria popular, siguiendo esa tradición que data desde 1968 del movimiento estudiantil. En el 68 los estudiantes se levantaron en contra del gobierno porque una de sus grandes demandas era que se necesitaba mayor acceso a las escuelas. No había preparatorias y se crearon las preparatorias populares.
Es toda una historia la de las prepas populares. Hay un sinfín de obras de investigación que hablan sobre las prepas populares, pero una de ellas se fundó en Chicoloapan con la cobertura de la Preparatoria Popular de Texcoco. Y esta Preparatoria Popular de Texcoco tenía la cobertura de la Prepa Popular Tacuba. Y así es como tenía su reconocimiento y llegaba hasta la UNAM. La UNAM reconocía los estudios de estas preparatorias populares y de la Preparatoria Popular Chicoloapan. Nos pasamos 2 años en la secundaria Leona Vicario, 3, y luego nos pasamos para acá. Tuvimos que agarrar el terreno, nadie nos lo dio. Tuvimos que construir aulas. No hubo gobierno que construyera hasta que se oficializó la prepa popular. Esto fue ya en 1990. En el 90 ya empezó el gobierno a pagarle a los maestros y la prepa popular se convierte en prepa oficial. Porque el nombre así lo dice, pero no dejamos de ser una prepa popular. Y aquí viene una idea que quiero plantear a los compañeros. ¿Qué es para cada quien la educación popular? Para nosotros ha sido crear escuelas, dar servicio educativo, utilizar el plan de estudios oficial, pero la perspectiva, la gestión, el modelo educativo es nuestro. Nosotros lo debemos construir. Nosotros lo tenemos que modelar, así como se modela una escultura, con base en las necesidades que tenemos, con base en las urgencias que tienen los jóvenes, los maestros, con base en las teorías y conceptos que tenemos. Para nosotros, aunque es una prepa oficial, sigue siendo una escuela popular, que no depende ideológicamente del gobierno, que no depende para su gestión de gobierno. Se ha venido gestionando y se ha venido construyendo con los recursos y los esfuerzos de la gente de aquí, de los estudiantes, sus padres y de los maestros. Es una historia llena de anécdotas, una historia llena de triunfos, de derrotas, una historia llena de conflictos internos, de luchas a veces fuertes contra el gobierno, de presiones, pero aquí estamos, 25 años, una matrícula que tenía 50 estudiantes, 5 profesores, 2 de los que estamos aquí, hoy 2010 estudiantes, 120 profesores, pero además se ha podido producir un centro de educación para los adultos, el Centro de Educación para los Adultos Revolución, que está en Nauris, que nació aquí y se pasó para allá. La Prepa 224, cuyos algunos representantes estudiantiles tenemos aquí, profesores también. Hemos contribuido en la creación de otras escuelas, de otras preparatorias en Ecatepec. Tenemos una preparatoria en Huehueta, Sierra Norte de Puebla, para dar servicio educativo a jóvenes totonacos. Y tenemos el proyecto más ambicioso, que es la Universidad de Revolución, que está cumpliendo 4 años. Con una licenciatura en Desarrollo Local Sustentable, un esfuerzo grandioso de estudiantes, de profesores, que pretendemos sea un paradigma en los modelos educativos de educación superior. Podríamos extendernos, es momento de preguntar a nuestros compañeros qué idea tenemos de la educación popular, qué experiencia tenemos de la educación popular, en este caso en Ciudad Neza, con el compañero Primitivo, en el Distrito Federal con el maestro Pedro, en Chicoloapan y otros municipios con el profesor Ernesto, y en el Distrito Federal con una interesantísima y muy importante, trascendental experiencia, que es la Escuela Marista, que es un esquema de educación privado, pero al servicio de los más desprotegidos,
de las zonas más marginadas. Tenemos el orgullo y el honor de conocer la escuela de los maestros maristas de Jorge, y es un portento de experiencias, de esfuerzos centrados en atender a los jóvenes marginados de la ciudad. Ellos nos platicarán, ojalá nos pudieran decir qué opinan, qué es para ustedes la educación popular, la escuela popular, y cómo ha sido su experiencia. No sé si quisieras empezar, Primitivo. Bueno, pues buenas tardes. Primeramente quiero felicitar a los compañeros de la preparatoria 55 por este 25 aniversario y a la Universidad Revolución por su segundo año de trabajo. En nuestro caso, cuando nosotros ingresamos a un proyecto educativo, las condiciones sociales eran distintas a las que hoy se presentan. Tal vez los niveles de pobreza son comparativos, pero en aquel entonces, en los años 80, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de querer estudiar, para poder ingresar a la secundaria había que presentar examen de admisión, porque la secundaria no era obligatoria. Y entonces los jóvenes que egresábamos o los niños que egresábamos de la primaria, teníamos que irnos a formar a la secundaria que queríamos accesar para presentar el examen para ver si nos quedábamos. Si no pasábamos el examen, pues ya nos quedábamos ese año sin estudiar. Estoy hablando de los años finales de los años 70, todavía en los años 80 sucedía eso. Y cuando los que teníamos la oportunidad de concluir la secundaria, nos teníamos que enfrentar a la preparatoria. Hoy, afortunadamente, dicen, tienen el examen único, que si bien es cierto no les da la oportunidad de ingresar a la preparatoria que ustedes quisieran como primera oportunidad, pero bueno, les dan más opciones y los ubican. En los 80s todavía teníamos que presentar examen de admisión, los que logramos egresar de la secundaria, presentar el examen en la preparatoria que queríamos ingresar y ser rechazados o poder aprobar. Entonces, las condiciones de los jóvenes en aquellos años pues eran difíciles. Y entonces, como ustedes tienen que enfrentar al salir de la preparatoria un examen de admisión para lograr un lugar en la universidad, bueno, eso trasládenlo hacia atrás. Se tenía que presentar el examen para ingresar a la secundaria, para la preparatoria. Entonces eran condiciones un poco más difíciles. Las condiciones hoy en día son distintas. ¿A partir de qué? Pues a partir de que se hace obligatoria la secundaria, y entonces es una obligación para el gobierno proporcionar educación secundaria para toda la población. Hoy, después de muchos años de lucha de estas escuelas populares y de esta visión ideológica de que la educación es un derecho para el pueblo, pues entonces hace un año se aprueba la obligatoriedad de la educación media superior en el país, y bueno, las condiciones van cambiando. Los jóvenes, como ustedes, pero de los años 70, de los años 80, teníamos un destino o varios caminos. Un destino era incorporarnos al mercado de trabajo como mano de obra barata, o prepararnos y dar la lucha en esa preparación. Y entonces muchos de nosotros, en mi caso personal, yo logré estudiar la preparatoria pues, a partir de que hicimos un movimiento de rechazados de estudiantes. Presentamos nuestro examen de admisión a la preparatoria, fuimos rechazados, y entonces nos organizamos los jóvenes que fuimos rechazados
y le demandamos a la Universidad del Estado de México, la UAM, que incremente